¿Te parece, Gustavo? Vamos a pedir enseguida esto. Acá no. Pero creo que no hace falta el micrófono. Bueno, es una alegría participar de esta conversación en torno a un libro recientemente publicado de Juan David Murillo Sandoval, publicado por la editorial Edubín, junto en coedición con otras editoriales de Universidad de los Andes y Ediciones Uniandes, en una colección que dirigimos con Gustavo Sorá, titulada Entre Culturas. Y hoy es una alegría porque creemos que es un libro importante. El título del libro es Conexiones Libreras, una historia transnacional del libro en América Latina, 1870-1920. Y ya desde el título, Juan David remite a un problema que estuvo presente en la conferencia inaugural de estas jornadas a cargo de Alejandro Dujon, es decir, el problema de la inexistencia de un mercado unificado del libro en América Latina. En todo caso, cómo esa inexistencia remitía a otras ausencias, quizás todavía más sentidas, y que se presentaban como extrañas frente a una historia común y a una lengua común. Es decir, no solo la inexistencia de un mercado, sino de la presencia de la fragmentación política o de la fragmentación cultural. En gran medida, el libro, la cultura impresa, las bibliotecas, las librerías, las imprentas, las editoriales, son instrumentos para establecer contactos, conexiones, para hacer circular las ideas. Son esos aspectos que permiten, aspectos materiales, esa dimensión material para habilitar, posibilitar, pero también condicionar la circulación de ideas, y en gran medida son esos temas los que trata el libro de Juan David, concentrado, como decía, en el periodo de Entre Siglos. Para comentar y para el libro de Juan David, no en su totalidad, porque es un libro, como verán, extenso, hay dos invitados de lujo, dos historiadores, Ana Clarisa Agüero y Martín Albornoz. Así que los vamos a escuchar primero a ellos y luego le damos la palabra a Juan David para armar, como decía, una conversación. Luego, si tenemos tiempo, también habilitar las preguntas del público. Bueno, Martín. Arranco. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Quiero empezar agradeciendo a Ezequiel, a Gustavo y a Diego la invitación a conversar sobre conexiones libreras. Y comienzo diciendo, o sea, pensé mucho si empezar diciendo esto que voy a decir, pero efectivamente tengo que comenzar diciendo que me sentí inmediatamente extrañado cuando me invitaron a la tarea. Extrañamiento que se confirmó ayer cuando una querida amiga me encontró en el ascensor del Volta y me dijo: che, ¿por qué vas a presentar vos ese libro? Y que manifestó su sorpresa, no dudando sobre mi capacidad de leer un libro que mostraba, sino de qué hago yo ahí. Entonces, lo importante es que en este caso yo tengo que plantearlo con claridad. No soy un historiador del libro y en la medida de mis posibilidades he tratado de mantenerme lejano de la historia intelectual, porque siempre me costó lidiar con la idea de que existieran documentos, intérpretes o fenómenos privilegiados para comprender el pasado, digamos. Yo a esto le di en llamar en broma ayer, me dijeron que no lo diga, pero lo voy a decir, la josé-ingenierización del pasado, digamos. Entonces, sostener que, bueno, ahí tenemos una especie de intérprete privilegiado que nos puede dar una pauta especial. Y en ese sentido yo arranco con mis distancias. Distinto es mi vínculo, y ya termino el momento de self-promotion negativo. Distinto es mi vínculo con ciertos espacios de la historia conectada transnacional, aunque siempre mantuve el punto de observación muy preciso que es la ciudad de Buenos Aires. Digamos, siempre me interesó habitar una ciudad a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es la que habito mentalmente hace muchos años. Una ciudad, y acá ya empiezo a tender algunos puentes con la lectura del libro, que es imposible de comprender sin prestar atención a las conexiones, circulaciones, interacciones y fantasías que la ligaban con el mundo y con América Latina. Y dicho esto, quiero ahora potenciar mi extrañamiento
diciendo que justamente por esa distancia temática o epistemológica me entusiasmó la posibilidad de leer este libro y valorar su productividad para pensar históricamente. En primer lugar, porque estoy convencido, y esto fue el momento en el que yo generé la autoconvicción, de que los libros y las intuiciones tienen que foguearse en conversaciones transversales, con personas que trabajan temas diversos, de perspectivas igualmente diversas, y ni siquiera estoy hablando de ese talismán retórico que es la interdisciplinaridad, simplemente leamos libros de muchas cosas. Y en segundo, y este sería mi primer señalamiento, porque Conexiones Libreras ofrece un marco interpretativo que no exige identificación personal con la historia del libro para resultar iluminador. Abre un paisaje que si se lo recorre con atención permite recomponer algunas zonas enteras del mundo social y cultural del pasaje del siglo XIX a principios del siglo XX. Entonces, con esas coordenadas me sumergí en la lectura del libro de Juan David y quiero resumir exageradamente algunos de los nudos que me resultaron más sugerentes, retraduciéndolos en mis propios términos de extraño en la materia. Y teléfono. Y el primer nudo, digamos, que me parece importante y que es una de las enormes y visibles virtudes del libro es repoblar la historia del libro, digamos, ¿no? Lo que implica un descentramiento interpretativo, no partir de las grandes figuras que autorizan una obra, no aquello que está en la portada de forma más manifiesta, sino atender a una miríada de sujetos que en su quehacer cotidiano, entre tintas, hilos y capacidades y deseos, dan vida a un universo fácilmente subsumible en dinámicas impersonales. Entonces ese es el primer punto que a mí me interesa. Es un libro que está poblado de gente en torno al mundo del libro que no necesariamente escribe libros. Y esa voluntad de repoblar la escena libresca permite resistir la tendencia señalada por Darton en 1986 en un texto que es tomado casi programáticamente por David, que es que hay que resistir la tendencia de que los grandes hombres aplasten a los intermediarios, digamos, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta, y soy más desconocedor del campo que otra cosa, de si entre 1986 y hoy no sucedió nada que repoblara un poco el mundo del libro, pero 40 años después ese diagnóstico pareciera conservar parte de su verdad. Digamos, la historia del libro todavía se piensa muchas veces desde la perspectiva de unos pocos nombres, pero el trabajo de Murillo muestra la potencia de ofrecer un panorama habitado por una enorme cantidad de sujetos. Segundo elemento que me pareció a mí instigante, vamos a usar una palabra, la propuesta de una mirada multilocalizada, que no se agota, y acá ni siquiera es como instando la conversación, que no se agota esa idea de la multilocalización en la idea de transnacionalización, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema que es interesante conversar, más en general, independientemente de las virtudes del libro, que se entiende por transnacionalidad y de los fenómenos históricos. Porque no se trata solo de seguir las conexiones, a veces más evidentes, a veces menos evidentes, entre Buenos Aires, Bogotá o el eje Valparaíso-Santiago, sino de atender esas espacialidades hipersituadas también, imprentas, talleres, librerías, bibliotecas. Es decir, a eso llamo yo multiescala del libro, donde ocurren procesos fundamentales. Y son espacios donde nada es pasivo, se producen tensiones, decisiones, negociaciones, aspiraciones y conflictos, y es en esa multiplicidad de lugares donde puede recomponerse una historia que había sido segmentada, aparentemente. Tercero, y es algo que esto ya fue como algo más personal, el libro me llenó de evocaciones, ahora los voy a triturar de evocaciones, pero en este momento en particular, quería decir que el libro señala la importancia del método comparativo. Y una de las cosas que realmente me activó el libro fue volver a leer los textos clásicos de Mark Bloch sobre la comparación. Entendido en un primerísimo término como acercar analíticamente lo lejano. ¿Sí? La comparación, cuando funciona, desata geografías inesperadas, habilita identificar proximidades que no estaban dadas de antemano, que no son evidentes, y por otra parte muestra que la distancia entre los polos y las ciudades analizadas no es solamente un espacio vacío, es un espacio que está lleno de cosas, incluso de desencuentros. Entonces, en el libro esta operación no se anuncia programáticamente, pero es fundamental para su arquitectura, al menos para el primer segmento del libro, que es Historia comparada tout court. Cuarto, para la comprensión de la inserción de algunas de estas ciudades latinoamericanas en el mercado internacional del libro, no podemos apelar a un solo motor interpretativo. Es decir, se trata de un mundo de múltiples velocidades, con iniciativas que no siempre se armonizan, con éxitos parciales, con ritmos oscilantes y contingentes. Y entonces
me parece que en este sentido también es un resultado del libro, es que la historia de las conexiones es una historia también de una coordinación siempre imperfecta, digamos, algo que se observa cualquiera que haya estudiado, yo por ejemplo que estudio conexiones transnacionales policiales, en realidad es muy difícil hablar de encuentros en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, y quinto, la conciencia de que la conectividad juega en distintos niveles y con distintos actores, estatales, particulares, asociativos, con anhelos y logros inestables, pero significativos cuando se los restituye en su contexto. Digamos, ninguno de estos actores puede comprenderse aisladamente, es una de las cosas que señala el libro, y su potencia es relacional, y las relaciones, como sabemos, no son armónicas en absoluto. Entonces, un efecto que tuvo el libro en mí, estas coordenadas que hicieron tan productiva la lectura, un efecto fue que me permitió pensar a mí, que explícitamente no me considero una persona que haga historia del libro, pensar de manera integrada elementos que yo había trabajado bajo un principio de unidad diferente, que no era el de la historia del libro. Y quiero decir que es un efecto muy, muy lindo que tuvo el libro. Leí el libro haciendo siempre algo en paralelo a la lectura del libro, digamos. Revisé mis fuentes, releí textos, me vi una cantidad increíble de videos sobre linotipia, tipografía, sobre el funcionamiento de las Minervas, que hay un montón de trabajos sobre los tipógrafos quería decir algo. Entonces me encontré volviendo a mis propias fuentes para resignificarlas desde un prisma que propone el libro, reordenándolas, viéndolas reagruparse de un modo inesperado, pautado por la propia lectura. Entonces, simplemente unos ejemplos. Muchos de los libros que yo trabajé en mi investigación y que trabajo en mi investigación fueron editados por la Casa Etxeparegorda, la imprenta El Severiana y por la editorial de Pablo Coni, que son editoriales que el libro todo el tiempo trae a colación. Por otra parte, una de mis fuentes favoritas, y yo que acabo de quejarme de la José Ingenierización, es un momento de José Ingenieros, son los archivos de psiquiatría y criminología, la revista de José Ingenieros que se imprimía en los talleres gráficos de la Penitenciaría Nacional. Por otra parte, recordé también la queja de Manuel Gálvez en el diario Gabriel Quiroga, cuando se queja del cosmopolitismo de Buenos Aires y dice, cito, todo el mundo puede leer ahora, gastando apenas 30 centavos, a Voltaire, a Marx, a Kropotkin y a Bakunin. Y finalmente también iluminó una zona con la que yo no sabía muy bien qué hacer, que era el catálogo de la librería Bautista Fuello, un editor y cigarrero, anarquista, imprentero también, que tenía un local en Paseo de Julio 1342, que era un centro de gravedad del libro anarquista, con su oferta extraordinaria y delirante de libros de Solá, Balzac, Tolstoy, en fin, cómo se conforman los catálogos. Y finalmente sintoniza con mi manía actual, que es comprar todos los libros de la Biblioteca de la Nación que vea por ahí, no sabiendo de qué es. Y finalmente, un personaje clave para pensar la cultura impresa, desde otro ángulo, para mí es Salvador Planas, un oscuro tipógrafo, como lo llamaron, en 1905, cuando intentó asesinar al presidente argentino Manuel Quintana en 1905. Y entonces me puse a buscar a Planas, en un nivel que no lo había buscado, que era el del tipógrafo. Yo lo tenía como un rocambolesco regicida. Y entonces noté y encontré en mis propias fuentes que él había protestado muchas veces por las condiciones de trabajo en los talleres, que una vez preso trabajó en los talleres tipográficos de la Penitenciaría Nacional y que desde esos talleres tipográficos de la Penitenciaría Nacional se fugó en 1911 porque era un lugar desde el cual era fácil fugarse de la Penitenciaría Nacional, aparentemente. Entonces, lo que quiero decir es que el libro me permitió volver a enlazar mundos que yo conocía: la tipografía, las imprentas comerciales, las estatales, el comercio e importación del libro, las librerías y sus catálogos, las colecciones populares, el universo material y simbólico de los trabajadores de la tinta y el papel, pero ahora bajo un nuevo principio de unidad que se acopla muy bien a mis propias investigaciones, y por eso lo voy a tener siempre a mano. Entonces, ajustando el foco, emergieron escenas que obligan a reconsideraciones puntuales, más en clave de conversación que de otra cosa, entre otras cosas porque me interesan y me enfervorizan los escenarios complejos donde ontológicamente José Ingenieros o Quesada valen lo mismo que un oscuro tipógrafo. Entonces, de esta mirada de temas me concentro brevemente en el capítulo 8, que es el momento tipográfico, y que ahí aparece una forma específica de transnacionalización, por esto de los distintos tiempos y ritmos de la transnacionalización, desplegada por los trabajadores gráficos,
que adquiere un carácter novedoso en el contexto de las circulaciones habitadas por bibliotecas, librerías e intercambios estatales. Una trama, la de los tipógrafos, que según se lee en el libro, está hecha de intercambios militantes, de ambigüedades y de funcionamientos productivos. Entonces el capítulo reúne muchísimos elementos y ahí empiezan a mí a representárseme figuras y preguntas, ¿no? Y una es, digamos, uno aprendió con José Arico que una de las virtudes del anarquismo era su condición de agitadores móviles. Y entonces la pregunta que yo finalmente, y uno siempre asocia eso al estibador, digamos, a los oficios que circulan, digamos, y no tanto al de la tipografía. Entonces ahí hubo algo que, porque además me pareció, viendo tantos videos como vi, un oficio particularmente inmóvil, no solo móvil. Entonces ahí preguntarte si vos no observaste esas tensiones, porque además para los anarquistas los tipógrafos eran excesivamente conservadores. Independiente de que Pellicer y Tonini fueran tipógrafos, eran conservadores, eran personas que, más que trabajo industrial, parecían practicar un trabajo artesanal en la lógica medio art and craft de la importancia de la impresión, ¿no? Entonces, ahí a mí me surgía una pregunta, si vos no habías visto tensiones de esa índole, podemos conversarlo después, simplemente. Y después otra cuestión que tiene que ver con si efectivamente son los tipógrafos aquellos que más representarían un carácter intrínsecamente contestatario del oficio. Porque efectivamente ellos tienen una preocupación empresarial. Y se ven las revistas, y se ve... Entonces, a mí me parecía más un ejemplo de oficio integrador que de oficio conflictivo, ¿no? Esa fue una sensación que tuve con la lectura. Y porque es un mundo internamente muy jerarquizado, digamos, ¿no? Pareciera responder más a la lógica del gremio en el sentido medieval que al sentido del trabajo capitalista. Y por otra parte, yo la termino, juro que termino rápidamente, me dijeron 10 minutos, no sé cuántos voy. Una cuestión que me interesa introducir, porque el libro lo roza y me parece súper interesante porque todo el tiempo los efectos desbordan ampliamente el objeto libre, ¿no? O sea, hay folletos, hay periódicos, hay revistas, hay diarios de tirada masiva, es decir, hay algo que ahí me interesa a mí que es, y que quizás no está tan tematizado en el libro, que es, no estamos hablando de lo que uno se le representa inmediatamente como libro, por lo menos a mí en mi cerebro literario. Entonces, y hay un actor sobre el que te quería preguntar, pero esto es simplemente por curiosidad, que es el rol de la prensa, en su carácter específico dentro del mundo de la impresión, no solo de libros, pero como organizador del trabajo de la imprenta, y su capacidad de internacionalización. En este periodo la prensa no solo acompaña el mundo del libro, lo amplifica, lo distorsiona y a veces lo reemplaza, moderniza los talleres, expande los planteles, crea nuevas rutinas de trabajo, produce géneros híbridos, digamos, y es una empresa capitalista de tipo particular, muy distinta a, digamos, cuando los anarquistas y los socialistas odian a la prensa o a la nación en Buenos Aires, lo odian por empresa capitalista, antes que por defensora de ciertos intereses. Entonces, ahí quería preguntarte un poco también a la luz de las investigaciones de Lila, en fin, si vos ahí tuviste que elegir, sí, lógico, porque si no te estaríamos hablando de un libro de 1000 páginas, pero bueno, ¿cómo lidiaste con ese colocarlo? Sin embargo, está todo el tiempo en el libro. Y que ahora sí termino. Entonces este libro, ya lo dije, me permitió volver a pensar con Marc Bloch y fue realmente revelador porque me acordé por el libro y no al revés, en la importancia del conocimiento mutuo como condición de toda aproximación comparativa y sobre todo como preocupación nativa, por esta razón que no logré calibrar en todos estos días al leer las primeras páginas de tu libro, las quejas de Vicuña Maquena, de Ramón Briceño, de Nepomuceno Navarro, de Ernesto Quesada. Pensé inmediatamente en las que tenía el propio blog en la década del 30, sobre los límites que enfrentaba la historia comparada en Europa por la ausencia de una política sostenida de canjes, o sea, estamos hablando 70 años después en Europa, que nos queda, la ausencia de una política sostenida de canjes, la inexistencia de una lengua común para la catalogación, que son todos los problemas de la primera parte de tu libro, en lo que él consideraba esa torre de Babel en la que nadie se comprendía, digamos, la dificultad de ser un libro en otro lado. Y él lo llama diálogo de sordos, que busca todo el tiempo excusas pseudo-locales. Dice, él habla de pseudo-causas locales. Entonces lo que encontré en el libro de Murillo fue precisamente una exploración de esa posibilidad, la de hacer que espacios distantes conversen, no solo por homología ni por analogía evidente, sino por la atención a las conexiones rizomáticas, sostiene el autor, que derrotan una y otra vez, pero también visibilizan
las distancias. Así que esos son mis... Muchas gracias, Marco. Yo soy más aburrida. Habla fuerte para que te escuchen. No, tampoco sé si puedo gritar. Bueno, yo voy a volver, sobre todo porque todavía Juan no ha tenido como la palabra, como para quienes todavía no han tenido alguna familiarización con el libro, quiero volver sobre el ABC, cosas que Martín señaló en lo que hace un poco, digamos, a la voluntad general del libro, que intenta, podríamos decir, que a la vez tematiza, pero también postula, porque es parte de la hipótesis, digamos, la consideración de la existencia de procesos de modernización más o menos contemporáneos en 3 espacios urbanos nacionales. Ya con esto voy adelantando algo de lo que me interesa conversar, en el giro del siglo XIX a XX, y podríamos decir, a partir de esa noción, la idea de que esos procesos que se dan internamente, en términos de ciertas ecologías, el término no abunda ahí, pero está indudablemente entre sus intereses, que pueden ser definidas nacionalmente, a la vez están altamente vinculadas, y es la idea de esa interconexión, digamos, como un aspecto estructural, la que de algún modo viene a señalar como, a ofrecer la clave de lectura general. Esos espacios son, a grandes rasgos, argentino, chileno, colombiano, y a la vez, digamos, es sobre eso que se llevarían adelante estas operaciones, por un lado de comparación, ¿no?, de esas realidades entre sí, y de restablecimiento y análisis, podríamos decir, de las interconexiones, tanto dadas internamente como, podríamos decir, también atlánticas, ¿no?, o transatlánticas en lo fundamental. Y esto atendiendo a ámbitos y prácticas diversas que implican la vida de la imprenta, la vida de las editoriales, la vida de la librería en general. La búsqueda se inscribe hoy, porque ha tenido también otras vidas, digamos, como tesis y demás, hoy se inscribe dentro de una colección, la colección efectivamente que dirigen Gustavo y Diego, el de UBIM. Me parece importante decirlo porque es una colección que se está construyendo con un alto grado de especificidad, y en ese sentido creo que también habilita diálogos que a mí me parece muy importante que efectivamente tengan lugar. Y bueno, y en parte quiero avanzar un pasito sobre eso, digo, porque ahí en ese punto también, no es sorprendente que Gustavo, cuando vio por primera vez este trabajo, también se haya sentido atraído. Ahí hay diálogos, podemos decir, que ya tienen una cierta edad respecto del lugar concedido a los fenómenos transnacionales en la constitución de realidades editoriales de distinto orden, bueno, que era uno de los elementos que ya Gustavo ponía en un viejo artículo como pieza del modelo argentino, por ejemplo. Bueno, eso, según el libro de Juan David, aparece también de una manera semejante en los otros espacios, y de manera semejante define un tejido de interdependencias constitutivo, ¿no? A mí esa voluntad macro de unos trabajos y otros me parece estimulante en varios sentidos. Me voy a quedar primero con la cuestión de la ecología, simplemente para poner un acento, ¿no?, la dimensión más interna de esas realidades editoriales consideradas, cuyos marcos son ciudades más que países, ciudades, dentro de las cuales efectivamente se ve desplegarse esta serie de actores, que a la vez van a ir siendo delimitadas. Las imprentas aparecen como hechos sociales, como ámbitos, pero también como indicadores, digamos, de esos procesos de interconexión, y dentro de eso Juan se queda con las imprentas nacionales, especialmente con aquellas que llegan a cumplir ese papel. A mí me parece que hay una cosa muy linda de las imprentas. Efectivamente, las imprentas nacionales varían, pero también plantea problemas. La Argentina no puede tener una imprenta nacional antes de dar lugar al proceso formativo estatal nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso también produce ciertos desacoples. Entonces, es muy interesante ver, bueno, siempre una ecología andando, algo que efectivamente podría ser pensado en esos términos, en sus conexiones más internas. Lo pongo de relieve porque en el Congreso mismo ha habido mesas específicas, y me parece que una de las cosas que muestra es que nos está costando mucho que aparezcan esas ecologías. Es decir, pensando en términos de que una ecología define un sistema.
O sea, no puede ser una biblioteca, una librería, eso no es una ecología. La ecología surge precisamente cuando aparecen las conexiones, que es precisamente lo que Juan trae cuando evalúa esos casos. Y justamente esas conexiones son las que devuelven una imagen distinta, pero también las que permitiría, me parece, este no es un punto menor, avanzar hacia el reencuentro, podríamos decir, de la historia del libro y de la edición con una historia de la cultura más general, cuya clave definitoria era una voluntad integral dada por la atención a las interconexiones, no a los fenómenos aislados, o a los hechos o a los ámbitos aislados, ¿no? Así que ahí me parece que hay un punto bien interesante y que señala algo que todavía no es norma entre nosotros, y me parece que en lo que se podría también avanzar mucho, atento al trabajo de Juan. Y ni hablar, digamos, que además es una cosa que está muy presente en algunos de los referentes, digamos, específicos también invocados. Digo, uno puede pensar en Peter Berg, pero también puede pensar sin duda en Chartier, con su insistencia en la integralidad implicada también en una mirada propiamente histórico-cultural. Y a la vez, digo, bueno, estas ecologías, digamos, editoriales, urbanas, de algún modo pasan a ser comparadas en primer término, la primera parte del libro, puestas en relación en segundo término en la segunda, ¿no? Ya como parte de vínculos transnacionales, y bueno, y aquí ya sobre eso que decir un par de cositas. La primera cosa, como hay una voluntad de romper por un lado las cribas nacionales de lectura, ¿no? Romper el nacionalismo historiográfico, ese es uno de los objetivos también del trabajo por parte de Juan. Pero también hay una voluntad, podríamos decir, de avanzar en la deselitización, podríamos decir, la concepción de las conexiones, no un hecho de grupos letrados, sino en el que estos actores son centrales, bueno, algo que también veíamos en algunos trabajos como Gustavo, muy importante, pero digo, quisiera subrayar algo, que es la posibilidad de pensar efectivamente la circulación de libros, o los vínculos establecidos en torno del libro, lo que hace la vida del libro en el intercambio, como podríamos decir zapatos o carne salada, es decir, la importancia de devolver, una vez hecha esa salvaguarda sociológica, devolver eso a una realidad de intercambio mucho más vasta y que además muchas veces son contemporáneas, están compartiendo, se dan apenas desacopladamente, ¿no? Como parte de otros mercados de bienes, de capitales y de bienes ultra específicos. En ese sentido, procesos de concentración política, digamos, pero también de formación de otros mercados, conviven, se desajustan, se estimulan mutuamente. Es un punto muy importante y me parece que eso es lo que permite que no sea tan llamativo, que en Chile surja, digamos, esa temprana modernización, como pueda conseguírsela en términos de acumulación, de precisión en las técnicas de tratamiento bibliográfico, de operaciones de mercado, tenga lugar en un país como Chile, que vive un temprano proceso de centralización frente a los otros, ¿no? Pero a la vez que dialogue con la circulación de otro tipo de bienes, también, y la formación de otro tipo de mercados, también. Entonces, ese me parece que es un punto no menor para que el libro da mucho material y que me parece un asunto importante. Y sí creo que uno lo que podría repensar es, un poco volviendo ya a la invitación de la mesa, que ponía en juego las geografías efectivas, nativas, pero en el sentido de vividas y de dadas, la geografía real de estos objetos, de estos bienes, de estos intercambios, con las categorías analíticas adoptadas para pensarlos, ¿no? Ese era un poco el convite con el que quedó marcada la mesa, y yo un poco quiero volver sobre eso, porque yo creo que ahí sí cabría abrir una conversación respecto de cuál hubiera sido el mejor modo de definir esas unidades que entran en diálogo. En el sentido de que efectivamente son, sobre todo Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile, los ámbitos, digamos, atendidos. Es decir, en parte es una historia de capitales. Es una historia de capitales en contacto, de mundos editoriales, de ciudades capitales en contacto. Pero también podríamos pensarlo en otros términos, es decir, es una historia de polos editoriales, con una cierta vida de la edición, puestos en relación. En cualquier caso se trataría de fenómenos urbanos o interurbanos, y en cualquier caso esto implica muchas cosas. Y ahí yo creo que hay una linda zona para seguir discutiendo. Porque el problema es que también estas realidades editoriales no se hacen exclusivamente hacia afuera, y en los vínculos de capital a capital,
o de capital americana a capital europea, o a otros nodos que no son capitales europeos. Digo, sino que a la vez están parte de un juego mucho más vasto en el que esos propios polos resultan de procesos de concentración y de diferenciación que han fragmentado el espacio nacional en formación. Y acá, el contrapunto, por ejemplo, entre Buenos Aires y Córdoba, cosa que como me conocen sabrán que no es por patriotismo, pero me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque digo, acá hay una cosa, es genéticamente importante. Y lo traigo apenas como ejemplo, porque uno puede decir, indiscutiblemente, quiero decirlo, es de consolidación de todo un mundo del libro y de un mundo editorial, digamos, en Buenos Aires. Pero eso se ha montado en muchas cosas, ¿no? Para que eso ocurriera, se han desarmado otras cosas. Ahí hay procesos de acumulación, hay procesos de despojo, entonces, que siguen jugando. Pero digo, si nosotros tomamos el mismo momento, es el momento en el que Córdoba vive podríamos decir, un proceso ascendente que parece estar anunciando el despegue de un mundo editorial. La posibilidad de que se despliegue un mundo editorial. Ya en la década del 10 se ve lo contrario, el desarme. Y una de las pautas tiene que ver con algo que a vos te interesa mucho, que son los encargos estatales a las imprentas. Cuando los encargos estatales dejan de hacerse a las imprentas locales para pasar a hacerse a las imprentas porteñas, grandes talleres, Kraft, ¿sí? O a la compañía de banco, a la compañía sudamericana de banco, los rubros más significativos para que la imprenta local acumule y pueda destinarlo a otro, destinar ese capital a otro tipo de producción editorial, los pierde Córdoba y comienzan a quedar en Buenos Aires. El polo que a vos te interesa está bebiendo también de ese tipo de procesos. Es decir, arrastra a otros mercados, si lo pensamos en ese término puramente mercantiles, pero también tiene repercusión cultural, porque ¿qué pasa? La pata que vinculaba productivamente a Córdoba, por dar ese caso, que es importante, es especialmente notable. Acuérdense que es la sede de la única universidad en el Río de la Plata desde 1811, ya cuando Charcas está afuera. Entonces, digo, la única imprenta, no porque sí, es lo primero que hace Buenos Aires, se lleva la imprenta, digamos, y después Córdoba vuelve a tener imprenta en el 20. Entonces digo, ahí hay un público cautivo, un público para los bienes impresos, que son, como ocurre en Charcas también, digo, entonces no es menor, es un caso que tiene especial interés y que ha dado lugar a una agitada bien imprenta con números muy parecidos per cápita a los porteños. Entonces digo, en el día uno lo puede seguir, lo podés ver. Podés ver cómo el polo porteño se está haciendo simultáneamente con procesos como ese, que de alguna manera hacen que la recursividad quede en una sola vía, que los bienes fluyan en una sola dirección, en una buena medida. Entonces, ahí hay una cosa que me parece que puede, porque así se construyen las metrópolis totales también. Y bueno, eso me parece que es algo para seguir discutiendo mucho, y bueno, simplemente esto lo traía un poco porque digo, bueno, nos puede devolver, y acá digo, pensaba mucho en Lila Caimari también, y en los trabajos sobre comunicación, en el acento puesto en, una vez que un centro aparece como polo, todo el avance de ese centro crea una mayor desigualdad en lo que está inmediatamente al lado, o sea, la fragmentación deprime. Bueno, esto digo, me parece que en cuanto al comité de la mesa, un poco ahí es donde se dirime. Estamos hablando de espacio de qué orden y cómo convendría que los pensemos también en términos de categorías, ¿no? Ahí no sé, interurbano, de polos, de capitales, eso. Bueno, bueno, de mi parte, pues agradecerles a todos, a todas por la presencia, bueno, a Ana Clarisa, a Martín, por las palabras, ya las entraremos a discutir. Y estoy especialmente contento con esta presentación porque, bueno, yo creo que hay, si no están las personas, está la representación, ¿no?, de muchas personas y muchas instituciones que ayudaron a que el libro se materializara. Desde Chile, el CEDINSI, creo que no hay de la Academia de Letras, pero Alejandro Parada, digamos, fue muy fundamental en su momento también. La Universidad de La Plata, por supuesto, la Universidad Mayor de Córdoba, la Biblioteca de Córdoba, que tiene un lugar especial en la investigación. Edubin, por supuesto, que jalonó desde el comienzo todo el proyecto, y en general todas las instituciones que hacen parte del KL.
yo creo que tomaron parte de muchas formas, digamos, en el desarrollo de la investigación, así que pues estoy especialmente contento con esta diversidad que hoy acompaña, digamos, esta presentación, y que en buena medida pues es la causa central de que haya sido un proyecto pues que se haya logrado finalizar, ¿no? Entonces muy agradecido en general con todos. Ya con lo que tiene que ver con los comentarios de Martín y Ana Clarisa, pues, o sea, muchas gracias. Yo creo que siempre me estimula mucho este tipo de actividad, que surgen como unas nuevas palabras claves, ¿no? Unas nuevas palabras para definir ciertas cosas que uno inicialmente no tiene concebidas, ¿no? Y que no surgen hasta que uno pone en diálogo esto con otras perspectivas, con otros lentes, como los de Ana Clarisa o como los de Martín. Y quería resaltar algo, como para empezar un poco a reflexionar con lo de Martín, esta cuestión de la coordinación imperfecta, ¿no? Que mencionabas, que me parece que puede ser como un atributo, conectando con lo que acaba de decir Ana Clarisa, ¿no? Que remarca o continúa remarcando la dificultad de empresas de este tipo, ¿no? Claro, una dificultad que es metodológica, pero es una dificultad que también la construcción del objeto de investigación mismo da cuenta, ¿no? O sea, la dificultad de establecer, digamos así, todas las conexiones, de balancear bien todos los procesos, que tiene que ver con lo que mencionaba Ana Clarisa también, ¿no? Hay una dificultad en la medida en que atendemos o seleccionamos los polos, y que no identificamos quizás cómo estos polos están. Hay una lógica del arrastre también, ¿no? Yo pensé, y eso aparece en el libro, yo no hablo de Santiago solamente, ¿no? Yo uso el eje Santiago-Valparaíso como un identificador clave, y podría haber hecho un eje rioplatense involucrando a Montevideo. Igual Montevideo atraviesa también el libro, pero claro, son esas decisiones que cuestan un poco relevar, y que hablan, digamos, de esa coordinación imperfecta que no solo está palpable en el proceso, sino en las propias lógicas de trabajo historiográfico, ¿no? Entonces quería empezar por allí, porque sí me parece como un elemento que no solo invita, ¿no?, a nuevas miradas, sino que invita especialmente a reflexionar sobre cómo escapar a veces de estas que se nos pueden volver prisiones, ¿no? Las localías se nos pueden volver prisiones, o las regiones se nos pueden volver prisiones, y ambos subrayaban pues un esfuerzo que yo sí creo que es como que lo tuve muy de frente, que tenía que ver con esta desnacionalización, ¿no? Como este ataque, bueno, o confrontación como a la mirada nacional, como una mirada que nos limita mucho, al igual que las miradas muy locales. Y en ese balance de la mirada desnacionalizante, pues esa mirada también deselitizante que mencionaban ambos, y yo creo que un poco el kit con el que traté de activar esto pues tiene que ver justamente por un lado, con esa dimensión comparada, como decía Martín, pues nos ayuda a ubicar básicamente similitudes y diferencias, pero también con ese acento a la movilidad, ¿no? Movilidades que podían ser cortas, ¿no?, que podían ser movilidades espaciales importantes, o que podían ser movilidades activadas desde el estático, o sea, desde lo estático, ¿no? Y ahí hay una cuestión como muy chévere de analizar, ¿no? Que por ejemplo en las bibliotecas es quizás incluso más clara que en las imprentas, ¿no? Son actores realmente estáticos, casi que restringidos a su casa y a una oficina de la biblioteca, pero desde ahí podían mover mucha cosa. Entonces claro, es un punto muy estático de entrada, pero cuando uno mira la actividad cotidiana del bibliotecario nacional o municipal o público, pues se está dando cuenta que sí, es un actor inmóvil, pero es un actor capaz de movilizar muchas cosas, ¿no?, de movilizar la cultura impresa. Y algo similar uno puede pensar para el caso de las imprentas. Por supuesto, allá hay una tensión que yo creo que tienes razón en cuanto a que es un gremio conservador y que tiende a la estabilidad, ¿no?, o a ser estático. Sí, es un gremio además muy grande en Buenos Aires, el eje Santiago-Valparaíso, son grupos sociales muy grandes, con un componente incluso católico fuerte en muchos espacios, y se da un antagonismo que es bien particular, ¿no? Aquellos que son
digamos, más militantes, independientemente de la formación, pues son los que tienden a moverse más, ¿no? O los que ya han sufrido una movilidad, un desplazamiento migrante, mientras que aquellos que ya tienen un acento, un arraigo, sí tienden más a un conservatismo, porque tienden más, o tienden hacia la oportunidad de ser empresarios, ¿no? Y ahí hay una línea que yo también como que quise trazar, ¿no? Hay unas lógicas de ascenso social que se pueden identificar en los tipógrafos. Connie, por ejemplo, me parece que es un ejemplo muy importante de eso. La segunda generación de Connie es una generación universitaria. Entonces ahí se ve eso, y Connie, uno pensaría de entrada, bueno, Connie tiene todas las herramientas para activar movilidades, y Connie no es, o sea, se vuelve muy local, y es muy interesante notar ese desbalance, ¿no? Entonces yo sí creo que en parte también el libro invita a eso, ¿no? Como a dar una mirada. Si ya sabemos más o menos quiénes se mueven por cuestiones de militancia, por cuestiones organizativas, por cuestiones sindicales, bueno, estos que no se mueven, o sea, ¿qué lógicas son las que están operando allí detrás, ¿no? Entonces me parece una gran, digamos, pregunta, que tiene que ver justo con esa elasticidad del gremio, ¿no? Y qué pasa, digamos, para todos, incluso para los libreros, incluso para los bibliotecarios, que en algunos casos pues también se mueven. Y quería retomar ahora pues, la pregunta sobre el lugar de la prensa, que yo creo que también es el lugar donde más captura al movimiento obrero en cuanto a tipógrafo, o en cuanto a todas las lógicas asociadas, ¿no? Encuadernación, linotipia, cuando entra la linotipia, ¿no? Todos esos rangos que acá, digamos, Fabián Ares lo vino estudiando como muy bien, como el impacto, además de lo tecnológico, en la descalificación de los trabajadores. Porque claro, estudiar la prensa, yo creo que la prensa está estudiada en cuanto a su dimensión de reclutamiento, ¿no? Y de capacidad de crear justamente las condiciones de posibilidad para este gran orbe tipográfico que se empieza a construir, sobre todo en Chile y en Colombia, no, en Chile y Argentina, no tanto en Colombia todavía, digamos que en Colombia es un fenómeno más tardío, pero evaluarla como objeto ya era una empresa mucho mayor. Jorge Myers, que fue uno de los evaluadores de la tesis doctoral, me decía un poco lo mismo, ¿no? Bueno, ahí falta el capítulo de la prensa. Pues yo decía, bueno, no es un capítulo, habría que hacer 2 capítulos más, porque sería el comparado y el conectado, y sería tremendo. Pero la prensa además tiene una particularidad que yo sí creo que rompía un poco la lógica metodológica, y es que la prensa sí es mucho más, digamos, se nutre o tiene una cantidad de información que rompe cualquier espacialidad, sobre todo ya en la transición de siglos, porque estamos viendo el paso hacia la prensa moderna, ¿no? Una prensa de información muy cosmopolita. Yo en algún momento pensé, y de hecho en Colombia no hay un periódico, digamos, o hay uno con el que yo puedo comparar Mercurio y la prensa en cierta medida, que es La Estrella de Panamá. La Estrella de Panamá es como el periódico más brutal en términos informativos de América Hispana, ¿sí? Y si uno ve la Panamá, si uno ve el Mercurio, si uno ve la prensa como unidades, o sea, te rompen cualquier escala. O sea, son periódicos de una capacidad informativa que, claro, demanda como una investigación particular. Y para el caso de Colombia, pues todos sabemos, Panamá se pierde, ¿no? En la transición entre siglos, entonces lo perdía incluso como unidad de trabajo propiamente colombiana a la entrada del siglo XX. Que no es que haya dejado de tener incidencia en Colombia, por supuesto, ¿no? Pero era como el periódico que yo podía tomar de esa dinámica, un periódico además bilingüe, ¿no? Igual que otros periódicos, que ese es otro tema, digamos, que yo creo que nos falta por desarrollar un poco, ¿no? Ese lugar de los periódicos bilingües transatlánticos y translatinoamericanos, ¿no? Y junto con la prensa, a propósito de lo que mencionabas de Lila, que yo sí creo que a mí me faltó quizás darle mayor lugar, porque fue muy importante el papel de los correos, ¿no? Cómo evolucionan los sistemas de correos, además porque es una cosa que tiene, digamos, es de una larga duración muy impresionante en nuestra región, en Bolivia, en el norte de Chile, en Perú, que tienen, digamos, una aparición en el libro también,
son los mismos caminos, inclusive prehispánicos, ¿no? Y jugar con esas lógicas es muy interesante, digamos, y muy Y son los mismos muy paquetes. agobiante, exacto, son los mismos. Son los mismos paquetes lo que traen la prensa Exacto, de es lo una que traen los libros, es digamos. una cosa muy impresionante. Y claro, el ferrocarril te cambia algunas Sí, lógicas pero de sí. tiempos, pero no te va a cambiar Sí, eso es lindo. las líneas, exacto, ¿no? Entonces, ese papel del correo, mapear el correo en el periodo entre siglos, justo con la transición de los sistemas, sería una aventura bien chévere que ayudaría, yo creo que a explicar muchas movilidades ya físicas posteriores de la gente, porque nadie se mueve sin un contacto en el otro lado, por lo general, ¿no? Nadie va a una aventura a ciegas. Y muchos de los que llegan a Chile han pasado por tierra y casi que en paralelo los caminos de correos, ¿no? Llegan hasta Mendoza y luego pasan a Santiago y luego al Paraíso o se quedan en Santiago, ¿no? Entonces allá hay unas dinámicas de los correos que yo creo que demandan unos estudios muy particulares. No sé. Bueno, no, agradecerles. A mí hay cosas, cuando decía lo de las palabras, que esto de la dimensión ecológica, pues me parece como muy estimulante, ¿no? En esa medida como lo define Ana Clarisa, de cómo define un sistema. Y esto que mencionabas también de las lógicas de arrastre, y a propósito de Córdoba y de otras ciudades interiores, ¿no? de otros nodos interiores. O sea, yo en Córdoba encontré en la Biblioteca Mayor, o sea, el catálogo, yo creo que es más importante de un editor español asentado en Chile que quiso mercantilizar la Guerra del Pacífico, ¿cierto? O sea, cosas que no hay en Santiago, que no hay en Chile, ¿no? Están en Córdoba, ¿no? Y es un catálogo de venta publicitario. Entonces, claro, eso te reafirma, ¿no? Un poco eso que decís. O sea, no, es una ciudad que, claro, está sufriendo en este periodo. El único gran fondo bibliográfico largamente, digamos. Largamente. Entonces, por eso, como eso es interesante. Pero es un polo todavía magnético para las lógicas comerciales y mercantiles, justamente porque reconocen ese factor, ¿no? Y yo quería hacer la de Charcas, me parece como impresionante, pero claro, ahí hay unas pérdidas bibliográficas importantes en Bolivia, pese a que se han recuperado ciertas cosas ya para la década del 10 en adelante, que ayudan a documentar, digamos, estos otros nodos que salían un poco hacia el norte de Chile y empezaban a pasar la cordillera y a integrar toda una parte, ¿no? Porque es interesante ver cómo Perú no explota tanto Bolivia como uno pensaría, como si lo hace a veces Chile o a veces la Argentina desde las ciudades interiores, ¿no? Entonces allí hay ¿cómo decirlo? Una suerte de conexiones libreras mediterráneas y transnacionales que yo creo que también nos falta un poco por integrar, y yo creo que pasan por la integración de Bolivia, digamos, al mapa de intereses. Y nada, yo creo que dejo hasta ahí para seguir o no sé. Bueno. Gracias, Juan. No sé si tenemos unos minutos y alguien quiere intervenir, preguntar, hacer algún comentario. Lo puede hacer ahora. Sin IVA. Sí. Dale vos. Bueno, la mesa superó las expectativas, las altísimas expectativas que teníamos realmente de escuchar estos registros analíticos tan punzantes, ¿no? Que creo que a todos nos deberían dejar vibrando, como un poco la experiencia que transmitió Martín en su lectura, ¿no? Cómo traducimos esta clase de proyectos tan logrados, tan ambiciosos, pero al mismo tiempo ambiciosos no gratuitamente, sino porque son el resultado de algo que es lo más precioso y difícil que debemos cuidar, que es los larguísimos años que lleva arribar a esta clase de formas de comprender la historia y de analizar las realidades socioculturales, ¿no? Entonces creo que hubo un acierto importante con Diego cuando imaginamos el título. Presten atención al título porque me parece que ahí hay algo que estuvo
atravesando toda la mesa, ¿no? Porque esto entre las representaciones nativas y las actitudes conceptuales del analista para lidiar con enormes masas de información y construirlas sistemáticamente. Entonces, un poco está la cuestión de nunca perder atención, el modo como se reconstruyen espacialidades, siempre en la tensión entre el modo como los sujetos de la historia, ¿no?, se imaginaron e imaginan su relativa posición en el mundo, y cómo el analista interpreta esas representaciones y las organiza en mapas, ¿no?, insospechados para aquellos sujetos, pero que tampoco son el fruto del a priori, deberían ser, porque muchas veces los imponemos, deberían ser fruto del a priori de los modos como los estudios han establecido esas cartografías, etcétera, ¿no? Entonces acá hay algo que también surgió mucho, que eso no son puntos de fijación de territorios definidos políticamente y que una vez que se constituyen funcionan así, porque Buenos Aires es Buenos Aires, porque Argentina es como Colombia, o el eje Valparaíso-Santiago, sino que es la acción productora no solamente la acción productora de esas realidades espaciales, sino de cómo son el resultado necesario de niveles de interdependencia necesariamente niveles de interdependencia necesariamente internacionales, que son el fruto de las condiciones de mutuo conocimiento entre las élites, y no tanto que en aquel momento de la historia esbozaron esas conexiones territoriales tan impresionantes, ¿no? Porque digamos, el interés de cómo dialogar con Colombia, etc. Pero al mismo tiempo, es decir, en el título también está supuesto que nuestras condiciones de reconstruir esos niveles de interdependencias espaciales también son inexorablemente el producto de lo que aquellos sujetos de la historia también vivieron, de nuestra movilidad, de nuestra interacción, de nuestra ruptura de fronteras y de nuestra del trabajo incesante de desnaturalización del espacio que habitamos. Entonces creo que acá flotó, creo yo, todo un modelo de análisis que creo que es muy pedagógico para todos, y en esto de que nos estamos todos reconstruyendo permanentemente, pero donde estos foros, nada, es eso, ¿no? Es alentar estos niveles explicativos que van siendo eso, que van acumulando cada vez más estándares de conocimiento, eso, que fijan eso, las bandas entre las que nos vamos a mover de aquí en más, ¿no? Y con la convicción de que acá hay un progreso. Así que agradecidísimos a Juan David por darnos este nuevo instrumento. Creo que son libros que tienen consecuencias, eso, para establecer la evolución de nuestro campo de estudio. Gracias, Gus. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Y también resaltar algo que dijo Martín, ¿no? Evitar la endogamia, evitar digamos, la camiseta del espacio. No, siempre cuestionemos, ¿no?, la propia comunidad, la propia frontera de nuestro espacio, cada uno desde su origen disciplinar o en los diversos foros en los que participamos. Ana Clarisa. No, yo quiero volver a una cosa, porque Martín trajo blog y los cordobeses somos un poco fanáticos de blog, no en general. Hay una cosa que es volver sobre esto, porque digo, que es la voluntad de reconstruir y recomponer una espacialidad desde adentro, no desde afuera. Es decir, y en ese sentido, el área geográfica, ahí vuelvo a decirme que relean el título, porque la primera vez remite a esa geografía históricamente dada, digamos, y bueno, y esa geografía se descoloca, digamos, de puntos en particular, y
parte del trabajo nuestro es tratar de definir hasta dónde llega una cierta espacialidad en función de los fenómenos de interés. Y esto muy especialmente cuando los estados, podemos decir, nacionales no se hayan organizado, pero aún así, ¿no? Porque ahí hay una lucha, hay una cosa muy interesante, esto que decía Juan, de la cuestión de los caminos, de los correos pensados respecto a los caminos. Claro, es el gran esfuerzo del primer intento, suponte, de la Confederación Argentina que vos tomás, pero digo, no logran concretarlo. Y es un gran asunto, ¿no? Pero digo, el tema de los correos tiende a ser un sistema nacional, pero no lo es por mucho tiempo. Digo, y a la vez, bueno, Buenos Aires es un polo, pero no es la única realidad editorial. ¿Y hasta dónde llega Buenos Aires como índice de nación para que los contactos supranacionales sean supranacionales y no supra otra cosa? ¿No? Porque ahí está el tema de dónde ubicar ahí. Entonces es muy atractivo. Y en cuanto a las imprentas, no son todas tan inmóviles. Yo siempre pienso, es que me conmueve el Sarmiento boletinero con la imprenta, acompañando el ejército grande. Es una imprenta bien móvil. Es tipo móvil. Bueno, el libro está disponible. Sí, el libro está. Yo tengo dos mensajes. Primero, el libro está disponible, así que los invitamos a adquirirlo, a comprarlo. Y el segundo es, por favor, devuelvan el ejemplar. que es el ejemplar para el archivo de la editorial, por eso, si no, lo podíamos sortear. Bueno.